Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro Discipulado 2.0 y Mentoría. Ya estamos en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, el discípulo amado. Qué bonito es cuando cada uno de nosotros dice, yo soy un discípulo amado de Jesús. Pero todavía Juan lo llevó a un extremo más grande diciendo, yo soy el discípulo a quien Jesús más ama. Imagínate, puedes decir tú lo mismo, yo soy su discípulo, el que él más ama. Él tiene la capacidad de amar a todos. Como ya lo saben, estamos dividiendo ahora en esta nueva etapa. Es muy importante que sepas que estamos dividiendo el discipulado y la mentoría por separado. Primero trabajamos solo el discipulado y te quedas en el video porque vamos a tener una segunda parte con la mentoría. Y en el discipulado vamos a estar hablando acerca de servidores de Dios. Servidores de Dios siendo funcionales. Fíjate qué gran palabra. Y la mentoría, que va a ser el siguiente video, voy a estar hablando del liderazgo de servicio, un liderazgo trascendental. Ok, bueno, vamos a entrar al capítulo 13. Capítulo 13, lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar al Padre. Entendemos que Jesús salió del Padre y regresó al Padre. Esto es muy importante entenderlo, porque Jesús es Dios. Él es Dios. Él vino del cielo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo, ¿verdad? Jehová nuestro Dios, uno es. El Señor nuestro Dios todopoderoso. Pues Jesús vino del cielo y volvió al cielo, volvió al Padre. Vino a este leprosario, vino a este lugar a sanar a los leprosos, porque la lepra es símbolo del pecado. Y vino y nos lavó, nos limpió, nos amó, nos aceptó. Vino y nos abrazó. Un leproso no era amado por la gente porque nadie quería acercarse a la gente. Su propia familia lo destituía de su casa y tenía que andar deambulando por la calle, o bueno, por los leprosarios, lejos de las comunidades, lejos de los pueblos. Y Jesús se acercó hasta donde estaban los leprosos y los amó, los abrazó y por supuesto los sanó de la lepra, totalmente limpios. Y Jesús le decía a los leprosos, ve y preséntate ante el sacerdote para que certifique que hoy estás completamente limpio. El sumo sacerdote, autor y consumador de nuestra fe, es el único que puede decir, estás amado, estás perdonado, estás limpiado, completamente limpio del pecado. Así que el que nos limpia es el que puede certificar que hemos sido perdonados completamente de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Eso es gracia. El leproso era limpiado, ya no tiene lepra, ahora puede volver con su familia, puede volver con los que ama, puede volver con toda su comunidad y estar en comunión con otras personas y principalmente con Dios. Así que tú eres amado y perdonado. Jesús vino a este leprosario con estos seres humanos tan fallidos como nosotros por causa del pecado. Pero bueno, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento de venir a este mundo, al leprosario, y regresar al Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Lo primero que te quiero preguntar y que me respondas en las actividades, ojalá que me las pudieras enviar a mi correo electrónico, ¿verdad? Y pudiéramos estar en contacto acerca de las actividades. Primera actividad, investiga
¿Qué era la fiesta de la Pascua? ¿Cuándo empezó la fiesta de la Pascua? ¿Por qué celebraban la Pascua los judíos? Verso 2. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. ¿Qué tal? Satanás había incitado a Judas. Así que esto es algo que debemos de resaltar, que Judas fue tentado por Satanás. Y allí viene la segunda pregunta que te quiero hacer. ¿Qué nombres le da la Biblia a el diablo, a Satanás? Luzbel, ¿verdad? Abadón y muchos otros más. Sería muy interesante que investigaras los nombres que la Biblia le da a Satanás, porque así como a Dios lo conocemos por sus nombres, Adonai, Elohim, ¿verdad? El Altísimo, Yahvé o Jehová, Yahvé Rafa, que quiere decir Jehová o el Señor es mi sanador. Sikenum, que quiere decir Jehová es mi justificador, el que me perdona, el que me declaró justo. El Roí, que quiere decir Yahvé el Roí, Jehová es mi pastor. Entonces conocemos a Dios mediante sus nombres y sus funciones para con nosotros. Pero el nombre más grande, y Jesús nos dijo que así le llamáramos, papá. Llámenle Padre. Ya no les llamaré más discípulos, ni siquiera siervos. Les voy a llamar hijos. ¿Qué prefieres? ¿El trato de un siervo o de un discípulo o el trato de un hijo? Así que acércate a Dios confiadamente como su hijo y Él como tu padre. Y Satanás tiene varios nombres. Investiga qué nombres le da la Biblia y determina sus funciones. Uno de esos es el tentador y tentó a Judas. Así que hay que también saber un poco más acerca de este tema. Así que se levantó de la mesa. Está hablando de Jesús. Bueno, verso 3. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas, que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con una toalla en la cintura. Aquí viene la tercera pregunta que quiero que tú analices e investigues en el capítulo 13 y en el contexto de la Biblia. ¿Por qué Jesús lavó los pies de los discípulos? ¿Qué quería enseñar Jesús a los discípulos? ¿Por qué se los lavó? ¿Cuál es el símbolo del lavamiento de los pies de los discípulos? Interesante, interesante. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Así como diciendo: pues Jesús, tú eres muy grande, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Pero nunca dijo: yo te los lavo a ti. ¿Sí me explico? Entonces, interesante cómo nosotros tenemos una forma de ver a Jesús, pero Jesús no es como yo lo veo, Jesús es como es. Y es como su palabra nos dice que es. Jesús, verso 7, le contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Algún día lo entenderás. Qué interesante. Aquí viene la cuarta pregunta que quiero que tú te respondas en las actividades. ¿Qué cosas del Evangelio de Jesús conoces hoy que antes no conocías? ¿Qué cosas, acciones, descubrimientos, conocimiento tienes hoy del Evangelio que antes no conocías, no entendías? Porque Jesús le dijo algo a Pedro: lo que estoy haciendo hoy no lo entiendes, no lo conoces, pero un día lo vas a entender, un día lo vas a conocer. Hay muchas cosas de Jesús que no entendemos en este momento y solamente tenemos que obedecer.
Y solamente tenemos que creer. Y solamente tenemos que fluir en su voluntad y hacer lo que Él dice. Y un día lo vamos a entender. Un día vamos a cosechar la abundancia de las semillas de obediencia que hoy sembremos. Así que déjame lavarte los pies, Pedro. Porque aunque no lo entiendas hoy, un día lo vas a entender. Así que la pregunta es, ¿qué cosas del Evangelio conoces hoy que antes no conocías? ¿Entiendes hoy que antes no entendías? ¿Ok? 8, versículo 8. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no me perteneces, no eres parte de mi reino. No voy a ser tu Salvador. ¡Wow! ¡Qué categórico es esto! Para ser de Jesús, para pertenecerle a Jesús y ser parte de su reino, necesitamos estar limpios y dejar que Él nos limpie. Tú no te puedes limpiar a ti mismo. Tú no te puedes, no puedes tú decir, bueno, yo me voy a perdonar a mí mismo mis pecados. No se puede. Tienes que ir con Dios y decirle, perdona mis pecados. Como yo perdono a los que me ofenden, perdona mis pecados. Así que si no te limpio, si no te lavo, no tendrás parte conmigo, no me perteneces. Verso 9. Entonces Pedro le dice, lávame las manos, lávame la cabeza, no solo los pies, exclamó Pedro. Jesús le respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpio. Lo primero que Dios hace es lavarnos de todo mal, de toda maldad, de todo pecado. Y Él espera que todos los días tú y yo nos lavemos los pies, solo los pies, solo los pies. ¿Sabes por qué? Porque Satanás come polvo, el polvo de nuestros pies. Jesús dijo, vayan y compartan el evangelio. Cuando lleguen a una casa, toquen a esa casa, si los reciben, pasen. Sacúdanse los pies al entrar. Entren a la casa. Al entrar a una casa tenemos que lavarnos los pies. Esta acción de lavarse los pies era muy interesante. Porque las mesas de aquel tiempo eran chaparritas, eran chiquititas. Y cuando una persona se sentaba en esos cojines que hasta el día de hoy usan los árabes, la mesa estaba... Más bien, los pies estaban a la vista de todos en la mesa cuando iban a comer. Y era muy desagradable estar comiendo a un lado de una persona que tenía los pies sucios. Era muy desagradable. Y una de las características de alguien que sabía hospedar, que sabía recibir a los demás en su casa, era poner agua para que la gente se lavara los pies. Ellos solos. Los que querían llevar más allá el servicio, ponían a uno de sus esclavos, a uno de sus sirvientes, a lavarle los pies a cada una de las personas. Pero Jesús no solamente lo llevó allí, Jesús lo llevó más lejos, siendo Él el dueño de la casa, el creador del universo. Se ciñó una toalla, agarró un recipiente con agua y le lavó los pies a cada uno de sus discípulos antes de sentarse a su mesa. Y eso lo hace con cada uno de nosotros. Y espera que nosotros hagamos lo mismo con las personas. Que hagamos lo mismo. Jesús respondió, verso 10. Una persona que ha sido bañado no necesita lavarse más que los pies, porque ya está limpio. Fíjate la palabra, ya estás limpio. Eso lo tienes que meter en tu mente y en tu corazón. Yo estoy limpio, yo estoy limpio. Mis pecados han sido perdonados. Él me ama. Puedo presentarme delante del Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Solamente me voy a lavar los pies cada día, en mi devocional diario, porque la palabra de Dios es agua que me limpia. Orando, porque el Espíritu Santo, que es el agua viva, me limpia, me purifica, me lava. Vuelvo otra vez a la comunión. Vuelvo un día más y puedo hacer esa misma oración que hice el primer día. Jesús, este día
Lo vuelvo a confesar con mis labios como el primer día. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Contigo estoy seguro, contigo nada me falta. Te doy gracias porque estoy limpiado, porque estoy perdonado, porque soy amado, porque soy acepto por ti, porque puedo presentarme delante de tu presencia, delante de ti, con seguridad, con confianza, que tú me escuchas, que eres mi Padre. Eso nadie más te lo puede dar más que Jesús. Ya estás limpio. Solamente hay que lavarse los pies. Entonces la pregunta número 5 es: ¿por qué lavarte los pies todos los días y qué símbolo tiene esto? Respóndelo, por favor. Verso 11. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Ya ustedes están limpios, pero hay uno que no está limpio. Hay uno que no se ha limpiado completamente porque no ha recibido al Mesías. Lo va a traicionar, lo va a entregar. Después de lavarles los pies, se puso otra vez su manto y se sentó. Porque Jesús se quitó el manto para ponerse la toalla y lavarle los pies y secarle los pies a los discípulos. Algo como lo que hizo María de Magdalena cuando quebró el frasco de alabastro de perfume de nardo puro traído desde los montes Himalayas. Y el alabastro era de el mejor mármol de Grecia. Y cómo trajo este frasco y lo derramó sobre Jesús, y con sus lágrimas enjugaba sus pies y los secaba con sus cabellos. Y ahora Jesús está haciendo lo mismo con sus discípulos, diciéndoles: los estoy limpiando. Por un lado, María en un acto de adoración, y por otro lado, Jesús en un acto de servicio. Y nosotros debemos de adorar a Jesús y servir a la gente. Esa es la enseñanza del día de hoy. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque eso es lo que soy. Y dado que yo soy su señor y su maestro, y yo les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros, perdonarse unos a otros, amarse unos a otros, ministrarse unos a otros, animarse unos a otros, presentarle el evangelio a todos los que no conocen a Jesús, y a los que ya lo conocen, animarlos, fortalecer su fe, lavarles los pies para que sigan sentados dignamente ante la mesa de Jesús todos los días. Les di mi ejemplo para que lo sigan, para que ustedes hagan lo mismo. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. ¡Wow! Jesús está quebrando una ley entre los seres humanos, porque el amo es superior, por supuesto, al esclavo que tiene. Eso cualquiera lo sabe. Aquí en este mundo, aquí en este plano natural, los esclavos son inferiores al amo. El mensajero es inferior al que envía el mensaje. Y Jesús dijo: no, para mí todos están en el mismo nivel. Es decir, todos son hijos amados. No importa la posición en la que estés, en la obra y el reino de Dios o en la iglesia, para Jesús eres igual de valioso, eres igual de importante. No vale más el que sirve en una acción más honrosa que el que tal vez sirve en otra cosa que no es muy visto, no manifiesta mucho su liderazgo, sino que simple y sencillamente hace lo que hace por servir a los demás. Jesús dijo: si a un niño le ofreces un vaso con agua fría, a mí lo has hecho. Pregunta número 6. ¿Por qué nos necesitamos unos a otros? ¿Por qué? Puedes responderme allí y responderte a ti. En el reino de Dios solo hay un hermano mayor, y es Jesucristo. Y los demás somos hermanos y hermanas, unos de otros.
Trata a todas las mujeres como tus hermanas, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Y trata a todos los hombres como tus hermanos, a las mujeres más grandes como a madres, a los niños como a hijos. Es decir, somos una familia en Cristo Jesús. Todos los hijos de Dios somos familia. Y como familia tenemos que tratarnos y amarnos. Pero hay un hermano mayor de todos y ese es Jesús. Vino como unigénito, único hijo, y hoy es el primogénito, el primer hijo. La primogenitura es de él, de nadie más, de nadie más. En el reino de Dios no existen mayores ni menores, y yo tengo tal cargo y soy más que tú, y alguien que quiera tronarle los dedos a los demás, jamás. En el reino de los cielos hay uno solo que es mayor que todos, y ese es Jesús. Y si el mayor de todos vino a servir a todos sus discípulos, nosotros somos menores que Él y debemos servir a los demás. A los demás. Verso 17. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Y ahí entro a la pregunta número 7. ¿Cómo nos bendice Dios? ¿Cómo nos bendice Dios? Investígate esta pregunta y respóndetela para ti y respóndela si gustas enviarme tu respuesta a mi correo electrónico. ¿Cómo nos bendice Dios? Y aquí nos da una de las formas cómo nos bendice Dios: sirviendo a los demás, ayudando a los demás, lavando los pies de los demás. Verso 18. No les digo estas cosas a ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come de mi comida se ha puesto en mi contra, es decir, Judas. Les aviso de antemano, a fin de que cuando suceda crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Y yo te pregunto, ¿has recibido a un mensajero? Yo soy un mensajero que está contigo este día, compartiéndote la bendita palabra de Jesús. Soy uno más, pero tú te puedes convertir en un mensajero más. Y cuando la gente te reciba a ti como mensajero, estará recibiendo a Jesús mismo. ¿Y cómo recibiríamos a Jesús si no es con gusto, con agrado, con gratitud, con amor, con fe, creyendo a la palabra que es palabra de Dios? Si la palabra que predicamos es palabra de Dios, créelo, recíbelo, acéptalo, vívelo, disfrútalo, porque es para ti. Si recibes a este mensajero, recibes al que lo envió. Verso 21. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes me va a traicionar. Aquí entro a la pregunta número 9. Nada más voy a hacer 10 preguntas hoy. ¿Te han traicionado alguna vez? ¿Te han traicionado alguna vez? ¿Qué sentiste cuando te traicionaron? Y ya te repusiste de esa traición, ya te sientes mejor, ya lo superaste, ya puedes decir, me siento mejor, lo superé. Pues Jesús fue traicionado por una de las 12 personas más cercanas a él. Jesús sabe lo que es la traición. Y Jesús amó a sus discípulos hasta el último momento, incluyendo a Judas, que fue el que lo traicionó, incluyendo a Pedro, que te vas a dar cuenta que lo negó. Al terminar el capítulo, tú te darás cuenta que Pedro negó al Señor Jesucristo. Y Jesús los amó. Cuando viene Judas y le da un beso, Jesús lo recibe con una sonrisa y le dice: amigo, ¿a qué has venido? Imagínate, esas palabras atravesaron el corazón del traicionero Judas y le dio un beso. Y Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas a tu maestro, al que te amó
Soy tu maestro y no tu Mesías, porque si hubiera sido tu Mesías, no me hubieras entregado. Pero me conociste solo como un maestro. Como maestro me podías haber amado, porque te enseñé a amar con mi ejemplo. ¿La traición se paga caro? Sí, pero aún la traición es perdonada por Cristo Jesús. Él perdona todos nuestros pecados y nos ama. Perdonó a Pedro cuando Pedro lo negó. Perdona nuestros pecados y Él te ama. Y si tú has pecado, si has hecho algo que sabes que no era la voluntad de Dios para tu vida, arrepiéntete. Dile, lávame una vez más los pies. Ya estoy limpio, porque tú me compraste con tu sangre, me limpiaste todos los pecados, pero necesito lavarme los pies una vez más y saber que estoy limpio para sentarme en tu mesa y disfrutar de tu presencia y de todas tus bendiciones. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a qué se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a su lado, o sea, Juan, el que lo escribe, me encanta eso. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería cuando dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Entonces, ese discípulo, el que Jesús más amaba, se inclinó hacia Jesús y le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Quién es el que te va a traicionar? Jesús le contestó, es aquel a quien le doy el pan que he mojado en mi plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Y cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Aquí te doy la 10ª pregunta y última. ¿Quién es el discípulo a quien Jesús más ama en este momento? ¿Quién es? ¿Quién es? Ninguno de los demás que estaba en la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le había dicho que fuera a pagar la comida o a darle algo a los pobres como siempre lo hacía. Bueno, Jesús lo hacía. Judas robaba dinero, ¿sabes? Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Del versículo 31 en adelante, Jesús predice la negación de Pedro. Pedro lo niega. Pedro fue ese el que dijo, Jesús, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jesús lo volteó y lo vio con ojos de amor y le dijo, Pedro, esta noche me vas a traicionar 3 veces, me vas a negar. Es la palabra correcta, negar. Antes de que cante el gallo, en la madrugada, tú me vas a haber negado 3 veces. Y así fue, ¿verdad? Porque inmediatamente Jesús fue apresado en el Getsemaní y de allí fue llevado al pretorio y todo esto que se celebra en la Semana Santa, o se conmemora más bien, y cómo Pedro negó a Jesús 3 veces, las mismas 3 veces que Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Porque él dijo, yo te amo más que todos y estoy dispuesto a dar mi vida por ti, ¿verdad? Eso es ley. Y Juan es gracia. Pedro le pregunta a Jesús, o más bien le pregunta, a partir de ahí lo cortas. Pedro le pregunta a Juan, pregúntale a Jesús quién lo va a traicionar. ¿Por qué? Porque hasta Pedro dudaba si él podía hacerlo. Y Juan no dudaba de traicionarlo, porque Juan estaba a un lado de Jesús, recostado en su pecho en la última cena. Cuando tú estás recostado en el pecho de Jesús, estás lleno de la gracia de Jesús. Pero cuando tú dices, yo no te voy a negar, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, estás en la ley, no en la gracia. Y Juan fue el que estuvo allí, a un lado de la cruz de Jesús, junto a María y a las demás mujeres que estuvieron también allí. Y sabes, la gracia siempre nos preserva, nos guarda hasta el último momento. La ley no. La ley vino a mostrarnos en qué estábamos pecando, pero la gracia
nos lava, nos limpia y nos perdona. Así que bueno, ahí está el capítulo número 13, está precioso, todo el capítulo, léelo, mándame tus notas, la negación de Pedro y todo esto de lo que estuvimos platicando, ¿ok? Te invito a que veas el siguiente video donde voy a hablar de la mentoría y voy a hablar acerca de características de un liderazgo de servicio.